14 de abril de 2024, tercer domingo de Pascua. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 19. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Del segundo discurso pronunciado por Pedro se toma el texto de nuestra primera lectura. El discurso completo abarca Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 26, y los invito encarecidamente a leerlo completo. Como muchos de los discursos que nos trae el libro de los Hechos, contiene tres elementos fundamentales. Número 1, la presentación del acontecimiento pascual en los versículos del 11 al 16. Número 2, la manera como tal acontecimiento cumple con las escrituras antiguas, versículos del 17 al 24. Para terminar con la interpelación que el oyente recibe de este mensaje, versículos del 24 al 26. Este segundo discurso es pronunciado por Pedro inmediatamente después de que ha realizado el prodigio de sanar al paralítico que pedía limosna en una de las puertas del templo de Jerusalén, según nos cuenta Hechos 3 del 1 al 11. Los testigos han quedado admirados por el milagro que Pedro acaba de realizar. Pedro les asegura que la fe en Jesús es la que ha sanado al paralítico y señala cómo Dios ha usado la ignorancia de los jefes de los judíos que llevaron a Jesús a la muerte para, a partir de ella, realizar su designio de salvación. La muerte de Jesús no fue un fracaso del plan de Dios, sino que responde a su proyecto de salvación, trazado y expresado ya desde el Antiguo Testamento. Aunque hay algo de reproche en las palabras del apóstol, el objetivo de su predicación no es ahora reclamar o enjuiciar a los causantes de la ignominiosa muerte sufrida por Jesús, sino llamar a los escuchas a la conversión, a experimentar la transformación radical que este anuncio les ofrece. No puede uno dejar de escuchar en los títulos usados por Pedro en este discurso, dirigidos a Jesús, siervo santo, justo, autor de la vida. No podemos dejar de escuchar una referencia a los poemas del siervo de Yahvé, contenidos en el libro de Isaías, en la sección de los capítulos del 40 al 55 del libro de Isaías. Dichos poemas fueron una clave de lectura fundamental que permitió a los cristianos y cristianas de la primera generación comprender el escándalo de la pasión y de la muerte de Jesús en la cruz. Si Israel escucha la llamada que Dios le dirige en la persona de Jesús resucitado, Jesús se manifestará como el Mesías esperado y como el profeta a través del cual Dios lleva a cumplimiento todas sus promesas. La conclusión del discurso, válida también hoy para nosotros, es que tal entrega amorosa de Jesús tiene que hacer que nos apartemos del mal y tiene que conducirnos a un cambio radical de nuestras vidas. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Después de un solemne prólogo que abarca capítulo 1, versículos del 1 al 5 de la primera de Juan, esta primera carta nos presenta una instrucción larga que abarca del capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 28. Se trata de una exhortación de carácter ético, basada en los símbolos de la luz y de las tinieblas. Una exhortación que señala cuál es la conducta que debe tener quien es discípulo o discípula de Cristo. Un peligro siempre presente para la comunidad es el de caminar en la oscuridad, alejándose de la luz del Evangelio. Pero si el pecado nos separa de Dios, el cumplimiento de su voluntad nos reconcilia con Él. Para eso sirve el testimonio de Jesús y su intercesión ante el Padre. Por eso el texto usa la palabra paráclito, que quiere decir defensor, abogado, intercesor, para referirse a Jesús. Jesús es quien nos garantiza la posibilidad de retornar al recto camino. Hay una relación entre conocer a Dios y estar en comunión con Él.
y también una relación entre el cumplimiento de los mandamientos y el conocimiento de Dios. Es una manera hermosa de hablar de la coherencia que debe marcar la vida de todo cristiano. Por eso el autor de la carta, al hablar de la falta de coherencia entre conocimiento y práctica, llama a esto vivir en la mentira. Andar en la oscuridad y vivir en la mentira son expresiones equivalentes. No se refiere el autor a las mentiras individuales, sino al hecho de que no exista coherencia entre lo que uno dice creer o dice conocer y su vida concreta. La relación entre la fe como conocimiento interior y la práctica de los mandamientos es intrínseca. Sin acciones concretas que manifiesten el seguimiento de Jesús y transformen el mundo en que se vive, la fe es solamente una apariencia mentirosa. Ya nos recordaban los obispos reunidos en el Vaticano II que el drama mayor del cristianismo de nuestro tiempo es el divorcio entre la fe y la vida. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 24, versículos del 35 al 48. Se trata del relato de los caminantes de Emaús, que situado antes del texto que hoy nos corresponde escuchar, nos ofrece una clave de acercamiento al misterio pascual que cada cristiano y cristiana puede repetir en su experiencia personal. Dejar que Jesús nos explique las Escrituras y parta para nosotros el pan, experimentar su presencia no en la grandeza del triunfo humano, sino en la serena victoria de una vida entregada por los más pobres, y finalmente convertirnos en heraldos suyos, testigos de su Pascua. Una vez que ha terminado el relato de los caminantes de Emaús, viene el pasaje que hoy escuchamos. Este relato de la aparición de Jesús es una extensión de la experiencia de Emaús, pero ahora a los 11 apóstoles. Los tres elementos se repiten: presencia del resucitado, explicación de las Escrituras y comida compartida. Hay un deseo de no separar al Mesías crucificado del Mesías resucitado. Los discípulos no son testigos de una ilusión. No es un fantasma el que se les aparece. Por eso la insistencia de Jesús en comer con ellos y en enseñarles las llagas de la pasión. Los discípulos han de modificar sus expectativas y reconocer la realización del plan de Dios no en el triunfo humano, sino en la aparente derrota de una vida entregada, simbolizada en las heridas del Maestro. La lectura tiene dos grandes partes. Primero, la narración de la aparición de Jesús y la identificación que los discípulos hacen de su Maestro, capítulo 24, versículos del 36 al 43. Y la segunda parte es el envío que Jesús hace a sus discípulos, capítulo 24, versículos del 44 al 49. Hay en la actitud de los discípulos una resistencia a creer, ya sea por miedo, por espanto o por una alegría que los enceguece. Pero Jesús les abre los ojos, los acompaña en el descubrimiento de lo que las Escrituras escondían sobre el Mesías y que había llegado a cabal cumplimiento en la pasión de Jesús, terminando después por constituirlos a ellos, a los apóstoles, en testigos autorizados para todas las naciones. El versículo final del pasaje, el versículo 49, ha sido omitido en la lectura litúrgica para dejar la mención del Espíritu Santo para aquellos domingos que están más cercanos a la fiesta de Pentecostés, pero el pasaje no está completo sin esta mención del Espíritu Santo, porque la misión que los discípulos reciben excede las fuerzas humanas. Por eso el Maestro les promete el envío del Espíritu Santo, promesa con la que Lucas prepara a los lectores a la continuación del Evangelio en el segundo tomo de su obra, que será el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que nos narrará cómo el Espíritu Santo moverá a las comunidades cristianas primitivas para convertirse en signos del anuncio del Evangelio a todas las naciones. Hasta aquí los comentarios de las tres lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración de los tres pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.